La semana pasada y antepasada habíamos comentado que Dios ha puesto para esta casa el mensaje de verdad. Si algunos por X razón no la han podido ver físicamente o escuchar físicamente, acuérdense que está grabada en las redes sociales, ¿no? En el canal de YouTube y en la página del Face. Entonces, es interesante porque se han hablado cosas de parte de Dios muy reveladoras y muy vivificantes. La primera semana, para hacer un mini resumen, Dios nos hablaba de que Él es el camino y la verdad. Y definíamos dos cosas, como cuando algún día hablamos de justicia. La justicia humana, la justicia del mundo no tiene nada que ver con la justicia de Dios. La verdad para los hijos de Dios es totalmente fuera de lo común de la verdad del mundo, ¿no? Decíamos que la verdad del mundo es relativa, según la vivencia, según la experiencia y según el punto de vista de cada quien. Con Dios no hay más que una sola verdad, Jesús. Y para que tú la puedas conocer y la puedas experimentar, debes de aprender a relacionarte con Jesús todos los días. Entonces la verdad, para entenderla, es relacional. Esa verdad para nosotros no tiene nada más nombre, sino tiene nombre y qué cosa. ¿Quién se acuerda? Y cara. Y ese es Jesús. Entonces tú siempre que, como hijo de Dios, digas en dónde encuentro y quién es la verdad, pues en Jesús. Y para que yo la pueda recibir, conocer y entender, tengo que tener una relación completamente con Jesús. Después, la semana pasada hablamos que la palabra verdad o el concepto de verdad, el conocer y vivir verdad, es vivificante y gratificante porque la verdad viene acompañada de vida. Por eso cuando yo ahorita empecé diciendo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, hice una pausa, porque al final dijo, y la vida. ¿Se acuerdan que decíamos que la verdad trae vida, viene acompañada de vida? Y hoy vamos a hablar de la verdad que sabemos que es libertad. La verdad viene acompañada de libertad. Entonces, debemos de seguir reforzando en nuestro entendimiento, pero más que debemos, no debe de ser algo que nosotros intentemos hacer, sino hay que permitirle al Espíritu Santo que borre nuestro entendimiento y que grabe o ponga el conocimiento de Dios en nosotros, que renueve nuestro entendimiento, no por el humano, sino por el divino, por el de Él. ¿Para qué? Para que esa verdad que ya conocemos y que, ojo, para nosotros es real, no es ficticia. Dios es verdadero, es real. Lo creas. Porque cuánta gente dice, tú hablas de un Dios y cuántos dioses hay en el mundo. Pero pocos como nosotros hoy estamos aquí porque sabemos que nuestro Dios es viviente, se manifiesta, es real. Es relacional, lo dijimos hace rato, y por consecuencia es vivificante porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese inicio es importante y que Él es el único o Él es la única fuente de lo que dijimos, de que de poder hacer real una relación con cada uno de nosotros, de podernos dar vida y de manifestarse con nosotros. Cuando hablo de relación, acuérdense que tiene que ver con comunión. Y la comunión es personal. Para comprobar lo que estamos diciendo, yo no puedo depender ni depende de mi relación con Carla, hablando de una pareja, ¿no? O sea, es personal. Como la salvación, la comunión, nuestra relación con Dios
es personal, depende de ti, de cuánto dispongas y le permitas a Dios y sobre todo te permitas buscar a Dios. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que no se nos debe de olvidar? Lo reconfortante que es Jesús cuando no conoces a Jesús. Cuando no conoces la verdad y no eres libre y no hay vida en ti, no vives en paz. No hay nada que te consuele, nada te reconforta. Para nosotros hoy eso nos reconforta o nos debe de reconfortar, ¿no? Saber que la verdad es Jesús porque en Él confiamos. Él es nuestro reposo, ¿sí o no? No creo que estoy diciendo herejías, ¿verdad? Y eso es algo que todos nosotros sabemos que lo podemos disfrutar todos los días a través de que nuestra relación y nuestra mirada se centre en Jesús. ¿Están de acuerdo? Con eso empezamos. Entonces, otra cosa que también te quiero decir es, aparte de lo reconfortante que es para nosotros Jesús, es que también nos trae estabilidad en nuestra vida. Y la estabilidad es bien necesaria, es bien importante. Podrás pasar por tormentas, podrás pasar por tribulaciones, porque las vamos a pasar, pero la estabilidad, espiritualmente lo podemos comparar con paz, que no tiene mucho que ver, pero no te debe de mover nada, ¿no? Eso es algo que también la verdad o la presencia, la relación con Jesús produce en ti ese alivio de estabilidad. ¿Y por qué? Porque el día de hoy termina y tú sabes que no hay que afanarse por el mañana. Mañana será mañana, punto. Pero eso solamente lo puedes vivir y experimentar gracias a quién, a la verdad. Porque la verdad es vida y la verdad te libera. Yo creo que esas tres cosas las tenemos que englobar. ¿Y con qué cierro en este primer paréntesis? Con esta parte que no solamente lo dije hace un rato, es real, sino que a donde tú andes y a donde tú vayas y en donde estés, lo puedes experimentar. Está al acceso y al alcance en cualquier lugar. Hoy es maravilloso el testimonio y la presencia de nuestra hermana Eli porque ella viene de México. Y pues es testimonio y es una comprobación de lo que estoy diciendo porque la verdad la mueve a donde está a buscar verdad. Y verdad está en ella. Pero esa verdad se necesita seguir alimentando. Y el propio Espíritu, cuando tú eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te mueve, te lleva al lugar donde hay verdad. ¿Sí o no? Eso no lo digo yo, eso el propio Espíritu te lo muestra, te lo confirma. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de un tema bien interesante que fue en Génesis 3, cómo Adán y Eva fueron tentados? O sea, recibieron una instrucción y fue muy claro Dios con ellos. De este árbol no comas. Pero hubo una tentación. ¿Se acuerdan? Leímos gran parte del capítulo 3. Y eso es algo en lo que nosotros entramos como hijos de Dios con la verdad en nosotros o la verdad operando en nosotros o caminando en la relación de la verdad de la mano. ¿Sí me explico? Que vamos a vivir todos los días. ¿De qué estoy hablando? De ser tentados. Todos los días vamos a estar tentados. ¿A qué? A que el enemigo utilice la verdad como mentira. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Porque fue lo mismo que hizo la serpiente. Lo que Dios le dijo a Adán y Eva, ¿fue verdad o no fue verdad?
no comas. ¿Y qué hizo la serpiente? Con que dijo Dios, o sea, la verdad la utilizó como mentira y la utilizó ¿para qué? Para tentarlos. Entonces, esto es algo que hoy vamos a ver y vamos a aprender cómo Dios define la verdad y cómo la verdad se define en nuestra relación con Él. Porque la mentira lo que hace, la mentira cuando ocupa la verdad, que también, ojo con lo que te voy a decir, muchas veces le andamos echando la culpa al enemigo. Y el enemigo ni siquiera está con nosotros, ni nos está acechando. El enemigo muchas veces somos nosotros mismos. Le dejamos a la mente que tome autoridad. Y hace unos días, en otro testimonio, una persona que llegó a nuestra casa, creo que el martes o el miércoles, nos decía que una persona con la que se está conectando en España, me impactó esto, le decía, algo que a mí me marcó y algo que esta persona nos dice siempre es, tú como hijo de Dios tienes prohibido permitirte pensar que para Dios hay algo imposible. Porque cuando empiezas a tener una necesidad o una aflicción y empiezas a creer y a pensar tú mismo, no el enemigo, ni te estás seduciendo, eres tú. No vas a poder, no vas a tener, no, estás mintiendo, te estás dejando que la verdad se vuelva una mentira en ti mismo, ¿no? En este caso fue la serpiente la que lo hizo. Y la serpiente, ¿qué trata de hacer? Cuando la verdad se vuelve mentira, trata de hacerte creer que la verdad no es libertad, sino que es restrictiva, que tiene límites. Yo te pregunto, ¿Dios tiene límites? Por supuesto que no. ¿Dios te oprime? Estamos hablando de libertad. Tan es así que para eso tenemos el libre albedrío. Y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No somos un ser insensible y no pensante. Tenemos la mente de Cristo, el espíritu que habitó en Cristo, ¿sí o no? Un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero muchas veces el enemigo o nosotros mismos nos volvemos enemigos y no nos damos cuenta por no escuchar en esa relación al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo en comunión, sino en autonomía, que una verdad se vuelva mentira y entran dos cosas, restricción y opresión. O sea, límites y carga. Y eso pues, no acaba bien, ¿no? Entonces, en este ejemplo que yo narraba cuando Adán y Eva eligieron creerle a la serpiente, ¿qué pasó? Entraron en un acuerdo con el que la serpiente les decía, Dios te está ocultando algo. ¿Se acuerdan? Que la serpiente decía eso, Dios te está ocultando algo. Tus ojos, ¿qué les decía? Se abrirán. Dios se los dijo. Entonces, fíjate el grado de mentira usando la verdad. Porque te vuelvo a preguntar, ¿Dios les dijo verdad o no les dijo verdad? Y el enemigo les dijo, con que Dios te dijo. Entonces, al final, cuando tú permites que esa verdad no la reconozcas como verdad y creas que es una mentira, te separas de Dios porque no escuchas a Dios y como Adán y Eva en ese momento, ¿qué cosa? Te pones de acuerdo con la voz que estás escuchando. Tu propia voz te puede ser o que te puede llevar a separarte de Dios o la del enemigo, peor aún, que te va a llevar a perdición, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros?
¿Y qué es lo que quería? ¿Cuál era el plan cuando Dios... Fíjate lo hermoso. Dios creó los cielos y la tierra, pero después de que hizo todo lo que hizo en 6 días y descansó y reposó, creó el Edén. Y en ese Edén formó al hombre y le dio aliento de vida. Formó al hombre con sus manos y le dio aliento de vida. Dice, y plantó a Adán. Y luego le hizo su pareja. Porque el otro, dijimos la semana pasada, se achechó y se puso triste y quería a su pareja, ¿no? ¿Sí o no? Lo complació. ¿Qué quería dentro de muchas cosas Dios? Para mi percepción es cuidar de ellos. Y hoy no estamos lejos tú y yo de eso. ¿Por qué? Porque hoy no estamos plantados en un Edén, ¿eh? Entonces, si en condiciones favorables Dios tenía el propósito como plan inicial y divino con Adán y Eva de cuidar, ¿qué crees que esté queriendo hacer con nosotros hoy? Cuidarnos. A sus hijos y a los que no son sus hijos. Porque a los que no son sus hijos, ¿qué querrá hacerlos? Meterlos al reino y hacerlos sus hijos. ¿Sí o no? Y hoy que eres su hijo, fíjate, esta palabra es para ti. Porque los que estamos aquí somos sus hijos. Aparte de cuidarte, ¿qué quiere? Llévatelo en el corazón. Así lo recibí hoy. Que no nos separemos de él. Porque la separación puede dar pauta a la tentación. Porque te puedes enfriar, porque te puedes dejar de alimentar, porque el espíritu se puede debilitar. ¿Sí o no? La verdad puede dejar de seguir alimentando y vivificándote y libertándote todos los días. Entonces, y puedes o podemos correr el riesgo, mi esposa siempre me dice, ¿verdad? No hables de ellos, habla, inclúyete, porque si no, pareciera que allá todavía no y tú ya estás y tienes razón. Entonces nos incluimos. Y eso es un riesgo porque podemos pasar a la confusión. Porque cuando Cristo está en nosotros, ya no hay confusión. Él es el que pone el querer como el hacer. Pero la confusión viene cuando dejas de orar, cuando te dejas de congregar, cuando dejas de alabar, cuando dejas de escuchar. Porque acuérdate, y sobre todo la fe entra. Jesús dijo, las palabras que yo te digo son espíritu y son vida. Entonces, puede pasar que te confundas y que te alejes, que te enfríes y que te alejes. Y alejarte es como si estuvieras en maldición porque estás separado de la fuente de libertad, de la fuente de verdad, de la fuente de vida. Incluso hoy que estamos hablando de verdad y qué dijimos la semana pasada y vida, te voy a mostrar algo que me impactó en Génesis 1:3, 1:1 al 3, vamos a leer el 1. Lo que Dios debe de ser para nosotros es, pero hoy lo vamos a recordar, es orden y es vida. Nuestro Dios es un Dios de orden, sí o no. Y nuestro Dios es un Dios de vida y la verdad viene acompañado de vida. Dice en la escritura que en el principio, ¿quién? ¿Dios qué? Ahí quédate. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. No fue alguien más que Dios. Entonces, ¿quién es el dador de vida? O sea, no fue Dios y su ejército, Dios y nadie, fue Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, ¿por qué te digo que Dios es un Dios de orden
y es una fuente de orden y una fuente de vida. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, vio que la tierra estaba como. ¿Qué es lo contrario al desorden? El orden. ¿Qué es lo contrario a vacío? Lleno. Pero no fue lleno ¿de qué? ¿De materia? No. Él llenó de vida. ¿Sí estamos? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, que eso también es algo importante. Si está hablando de tinieblas, no solamente estamos hablando de obscuridad, sino tú en la oscuridad o no en la oscuridad, cierra los ojos ahorita y ¿qué vas a ver? Nada. Y cuando pasas un largo tiempo consciente, pero en la oscuridad o con los ojos cerrados, no hay vida, no hay pensamiento, no hay sentimiento, no hay nada. A lo mejor en el momento sí, pero yo veo orden y vida. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, te sabes esa historia, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Con qué comenzó? ¿Cómo lo creó? ¿Para qué lo creó? Todo no fue casualidad, hubo un orden total, ¿sí o no? Orden y vida. Entonces, me regreso un poquito a esta parte donde estamos recibiendo verdad, donde la línea delgada que podemos cruzar en no permitirle a que el Espíritu Santo nos aconseje y nos guíe sin escucharlo, por escuchar nuestra voz o la voz de otro, a cómo una verdad puede ser tomada, dirían los abogados, y usada en tu contra, ¿sí o no? Y serse mentira. ¿Por qué? Porque antes de Cristo y antes de conocer verdad, con la naturaleza, ¿cómo le podemos llamar? Humana, adámica, ¿no? Veníamos de quién? El diablo, ¿cómo se le conoce? Como el padre de qué. Entonces, ¿qué aprendíamos y qué veíamos y cómo se maneja lo opuesto a lo que no es hijo de Dios? Con puras mentiras. Y las mentiras verdaderamente, sí o no reconozcamos, nos aprisionan. Tú dices una mentira y te vuelves preso de esa mentira. Te liberas hasta que confiesas la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y mientras no confieses o no digas la verdad, vives en un ciclo o en un proceso interminable, vamos a llamarle así, que se puede volver adictivo, porque muchas veces yo creo que todos conocemos gente que se maneja así y que se cree sus propias verdades o que puede creer que las verdades, perdón, sus mentiras las ve como verdades. Eso es bien, bien riesgoso y bien peligroso, ¿no? No estoy enjuiciando a nadie, sino son características para que veamos de qué nos ha liberado Dios, ¿no? Y aparte de adictivo, produce 3 o 4 cosas más. Ese ciclo de mentiras, para tapar una mentira, ¿qué tienes que hacer? Decir otra mentira. Entonces, una mentira que dijiste, tienes que decir otra mentira para encubrir esa mentira y la mentira va creciendo y va creciendo, va creciendo y te vuelves un rey del encubrimiento porque eres mentiroso, 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 mentiroso y no paras, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa produjo? Cuando Dios
encuentra a Adán y Eva después de haber mentido, ¿cómo los encontró? Avergonzados, ¿sí o no? Porque ellos se miraron desnudos. O sea, lo que antes para ellos no era visible, ahora era visible. Y lo primero que produjo en ellos, ¿qué fue? Vergüenza. Y la vergüenza a lo mejor no la confiesas, pero cuando tú haces una mentira y caes en sí como el hijo pródigo, el Espíritu Santo te dice, te redarguye y te dice, ¿qué hiciste? Lo primero que produce en ti es vergüenza. Y si lo confiesas, si te perdonan, qué bueno, ¿no? Pero si no te perdonan o si te perdonen, lo primero que vas a sentir es vergüenza. Lo reconoces, sí, te vas a sanar, claro que sí. Va a ser perdonado y más si lo confiesas, claro que sí, pero produce vergüenza. Pero si no viene acompañado de perdón y de una sanidad, aparte que es un círculo vicioso, se vuelve adictivo, empiezas a mentir y mentir y mentir sin parar y produce vergüenza, produce aislamiento, porque crees que todo el mundo te observó, todo el mundo te escuchó, todo el mundo lo sabe y te da esa sensación, ¿estamos de acuerdo o no? Y te aíslas, te alejas, te separas. ¿Por qué te lo digo? Porque así estábamos antes. Y si tú puedes reconocer esto y permites que el Espíritu Santo que habita en ti te muestre lo que es verdad y lo que es mentira, te puedes salvar de regresar a esto. La verdad es lo opuesto. La verdad es, o más bien la verdad no es restrictiva, la verdad es liberadora. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que dijimos no es adictiva, no produce vergüenza, no te aísla, sino evidentemente, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Entonces, ¿qué es mejor? Verdad y libres. ¿Sí o no? Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús, que lo leímos la semana pasada, a los judíos que habían creído en él. Y se los dije la semana pasada. ¿Quiénes son los judíos que habían creído en él en el día de hoy? Sus hijos, su pueblo. ¿Sí o no? Hoy somos nosotros. Entonces, ¿qué es o cuál es el camino, más no el requisito, para tú conocer la verdad y ser libre de no caer en la tentación? Porque yo les dije hace rato, vamos a ser tentados todos los días. Permanecer en su palabra. Dice la Escritura, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, con esto terminé, ¿no es cierto? Porque aquí se engloba todo, aquí Dios te habla de quién es el camino, cuál es el camino. Una vez que encuentras el camino, necesitas relacionarte y permanecer. Las relaciones se fortalecen a través de la convivencia. Yo no me imagino, con todo respeto, viviendo en Cancún y cada 8 días o al revés. ¿Sabes qué, amor? Porque mi llamado es en Coatzacoalcos, tú vete para Villa con la familia y cada 8 días ya llegué vieja, ya me voy vieja. ¿Somos marido y mujer? Sí, pero no va a haber una relación. Entonces, Jesús que dice, permanece en mi palabra, es decir, permanece escuchándome, permanece en mi presencia. Ten relación 24 horas durante los 7 días a la semana para que
pueda ser mi discípulo, o sea, pueda ser enseñado, perfeccionado, arraigado, o sea, ¿cuánto lo que vimos la semana pasada? Fortalecido, cimentado por mí, no por otra fuente, por mí. Y entonces vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre siendo ya libre. Porque hoy ya somos libres no por méritos, sino por gracia. Pero no estamos exentos de no caer. Entonces, cuando venga la mentira, verdad, libre. Sí, 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 sí estamos recibiendo. Entonces, yo sé que lo vemos y hoy es importante que sepamos y reforcemos de parte de Dios que la verdad nos libera, es lo que está diciendo el último versículo. Y esa libertad es la que va a acercarnos y ayudarnos a mantenernos y a vivir confiados que Jesús tiene la responsabilidad de hacerlo, de hacerlo. Él es el que lo va a hacer. Jesús no nos va a fallar porque Jesús es la verdad. Y esa confianza nos va a hacer descansar, nos va a hacer libres. Porque cuando lo haces en tus fuerzas, para empezar, tenemos límites. Y para continuar, nos vamos a cansar, vamos a terminar desgastados. Y creo yo que no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. A lo mejor lo logramos en este mundo, pero por eternidad, difícilmente. El ladrón viene a robar, ¿qué cosa? A matar y a destruir. Pues a la verdad y la libertad que Dios te dio. Pero dice Jesús, más yo he venido al mundo. ¿Sí me explicó? Ya nos dio la victoria. Ya nos dio la vida. Y no cualquier vida, sino vida, abundancia y eterna. ¿Sí o no? Entonces también eso es algo importante porque la fuente de vida no es cualquier fuente de vida, ¿eh? Es eterna. Nunca, nunca para. Y ojo, en esta parte, regrésate al dicto donde dice, y serás mis discípulos, serás verdaderamente mis discípulos, no tiene que ver nada más con que si yo estoy siendo discipulado y permitiéndole hoy a Jesús por medio del Espíritu Santo, a mi espíritu, discipularme, valga la redundancia, no es conocer sus leyes y seguir sus reglas. Dios es un Dios de orden. No solo es eso, sino es aprender a, fíjate lo que te voy a decir, de qué se trata, y es lo que nos cuesta trabajo, es aprender a recibir y aprender a disfrutar lo que Jesús es y puede hacer en nosotros. O sea, nos cuesta a veces recibir, porque creemos que tenemos que hacer algo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de que si alguien viene y te dice, te voy a dar 2 millones de pesos, dices, espérate, no te la crees, porque lo primero que vas a decir es, no estamos acostumbrados a recibir porque dices, este me lo va a dar, pero quiere algo a cambio. Y con Jesús no hay que hacer nada. Él dice nada más, permíteme, aprende a recibir. Y una vez que recibes, disfruta, disfruta lo que yo hago y lo que yo soy en ti. Entonces, caminar con Dios no es someterte a reglas, someterte a principios, someterte a conocimiento, a ley, sino es aprender a recibir y disfrutar de una relación con Jesús que es el Salvador y el libertador de los cautivos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él vino a liberar cautivos, como tú y yo algún día fuimos cautivos. Y esto te lo voy a comprobar en este hermoso libro de Lucas,
capítulo 4, versículo 14, donde dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fíjate qué hermoso, ¿eh? Cómo empieza diciendo, Jesús volvió, pero no volvió en una condición antes de su ministerio, sino ya estaba en su ministerio y estaba lleno del Espíritu Santo. Es más, ya había pasado por la tentación y por la prueba. Entonces, venía con el poder del Espíritu a Galilea. Dice la escritura, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué hacía? Como maestro, como rabí, discipulando, o sea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Sí o no lo estamos leyendo? Estaba enseñando. ¿Qué hace hoy el Espíritu Santo contigo? Enseñarte. Con nosotros, perdón. Y era glorificado por todos. Por eso es importante de repente no quedarnos callados. Yo en los talleres de los martes les digo, compartan testimonios. Porque cuando tú permites y expones tu testimonio, dejas ver cómo Jesús está obrando a través de tu espíritu, y entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu se glorifican en ti, y tú los glorificas. Y eso trae mucha más bendición al que lo escucha que al que lo vivió. Porque dices, Dios es real, Dios tiene vida, Dios tiene poder. ¿Sí o no? Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre. Y esto me encantó, dice, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿No? Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y ahí viene lo hermoso. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjate, en ese momento nadie reconocía en los tiempos de Isaías que el Espíritu existía. Todo el mundo decía, el Padre, Yahvé, ¿sí o no? Y sobre todo, Jehová. O sea, muchas referencias. Díganme 3 o 4 nombres, los escucho de lejos. Jiré, ¿cómo más le decían? El Shaddai, el Adonai. ¿Sí me explicó? Pero nadie, o sea, todos sabían de las profecías que venía el Mesías y estaba leyendo, no lo reconocían y mucho menos sabían del Espíritu Santo. Todo el mundo más bien decía el ángel del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Yo te pregunto hoy, ¿está sobre de ti o no está sobre de ti? Como en aquel momento cuando Jesús abre el rollo, hoy, o sea, fíjate lo bendecidos y lo privilegiados que somos. Porque ¿qué hemos hecho para obtener esto? O sea, yo hoy hablo por mí, yo no era nadie. Y yo lo reconozco, no me lo merecía. Pero a Dios le plació, por gracia. Y lo hace para que nadie se gloríe. Lo sabemos. Y así de hermoso y de dadivoso y de bondadoso y de fiel y de oso, todo lo que tiene oso, precioso, es nuestro Padre. Y hoy nos ha dado el regalo del Consolador. Y hoy no puedo decir yo soy Jesús, pero sí soy el Hijo de Dios. Y puedo decir en este momento, no que esa escritura se está cumpliendo, pero sí puedo decir por lo menos que el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo sí lo puedo decir. También ustedes.
por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Aquí viene la clave. O sea, ya fuiste libre, ya tienes el poder del Espíritu Santo. Ya por gracia eres libre. Si de gracia recibes, dice Dios, da de gracias. O sea, da las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar qué. ¿De qué estamos hablando? De verdad y libertad. Fíjate, a pregonar libertad a los cautivos. Es decir, que el que no conoce a Jesús y está, ¿qué cosa? Cautivo. Ese hombre está cautivo, no tiene piernas. A ese es al que hay que ir a predicarle. No porque tú quieras, sino porque también, ojo, movidos en el Espíritu, hay que predicarle al que el Espíritu te dice. Si no, nos salimos de casa y nunca regresamos, porque si hay necesidad en el mundo, claro que la hay. Por eso dice la Escritura que la mies es mucha. Mies significa necesidad, pero pocos son ¿qué? Los obreros. Pero si hoy tú tienes el Espíritu Santo, tienes la oportunidad. Y te voy a decir algo que no te va a gustar. La obligación de irle a hablar libertad a los cautivos. Ahora tú vas guiado por el Espíritu Santo, como cuando los mandó de dos en dos. Tocas la puerta y pregonas libertad. Te cierran las puertas, ¿qué dijo Dios? Te sacudes el polvo y no te pones a pelear con la palabra. Tú sabrás. Vámonos, que sigue. ¿Sí o no? Vista a los ciegos. Y luego dice otra vez, a poner ¿qué? ¿En qué? En libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Te fijas la importancia del Espíritu Santo y cuál es la función de un hijo con el Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo. Eres libre. ¿Qué te impide? Por eso les decía yo, no soy referencia, pero a mí me encanta ver los valientes del reino. Porque yo digo, hoy creo que nuestra iglesia, bueno, no nuestra iglesia, perdón, la iglesia es de Cristo. Pero la familia que está levantando ya está un 50-50. 54 y 50 en Anchital. Y esos valientes que cruzan el río, la carretera, mis respetos. Porque es más cómodo estar allá de aquel lado. Y estoy seguro que allá Dios ha levantado gente. Pero Dios por algo los mandó acá. Y aquí estamos. Si se fijan, es un mismo espíritu. A sus pastores, ¿de dónde los mandó? Igual, de lejos. Es una característica. Es un sello. ¿Para qué y por qué? No lo sé. Solo Él lo sabe. Pero yo tengo que recibir esta parte de dar gracias porque me permite, lo voy a decir así, me ha equipado, me ha capacitado y me está dando la oportunidad de participar en pregonar su verdad para liberar a los cautivos y darle vista a los ciegos. Y eso no es para mi gloria. Y esto nada más lo puedo hacer yo, lo podemos hacer en todos lados. Fíjate con qué termina diciendo este mismo versículo, Lucas 4, porque nos vemos del 20 al 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
¿Qué te quiero decir? Que en este versículo y lo que acabamos de leer atrás, Jesús sencillamente les está diciendo una verdad. Y esa verdad, ¿por qué no la recibieron? ¿Por qué no la reconocieron? Porque la escritura es muy clara. Las cosas del Espíritu se han de discernir en el Espíritu. Porque para el que no tiene el Espíritu, las cosas del Espíritu son, ¿qué cosa? Locura. La verdad estaba ahí. ¿Y qué le decían a él? Mentiroso. ¿Sí o no? Él es quien es. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre de mí, yo soy quien soy. Y entonces, la advertencia hoy es tener mucho cuidado y dejarnos ministrar por medio del Espíritu Santo para primero identificar una mentira. Y una vez que identifiques la mentira, no por tu capacidad, sino por la capacidad de Dios, no pierdas la libertad y que la verdad nunca sea parte de ti. Esa tendría que ser parte de nuestra oración todos los días, que tu verdad, que como decía Moisés, si me vas a mandar, que tu presencia no me abandone, que tu presencia vaya conmigo a donde tú me mandes. Porque si no corro el riesgo de escuchar voces que no tengo que escuchar, y puedo caer en la tentación, o sea, creer en una mentira, no identificar primero la mentira y después eso, hacerlo verdad, creerlo como una mentira como lo hizo Adán y Eva. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tienes la capacidad de que aunque eres tentado, puedes rechazar la mentira. La verdad es quien te va a guiar a rechazar la mentira, a detectarla y a rechazarla, ¿no? Y por último, en esta pequeña etapa del mensaje es, hoy Jesús por medio del Espíritu Santo en tu espíritu te da la posibilidad para que quien haya maquilado o haya creado la mentira, y te vuelvo a decir, el diablo o alguien usado por el diablo, que hasta puede ser tú mismo, porque dejas que el pensamiento se empiece a crear en ti o a creer en ti, se rompa, que no prospere, que toda arma forjada que se pueda levantar en contra de nosotros no tenga, corrígeme si estoy mal, ni suerte, ni parte, o ni parte ni suerte, ¿verdad? Y eso solamente lo podemos hacer con el consejero, con el consolador. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que la tierra estaba, ¿qué vino a hacer Dios? A darle vida y a ponerle orden. Entonces, la verdad es un principio y la verdad es un cimiento. La verdad es un principio y la verdad es un cimiento. Desde los días de la creación, desde los días de la llegada del Mesías, el día de hoy va a seguir siendo un principio y un cimiento para nosotros. ¿En quién estamos parados? En la roca, Jesús. Y es un principio. No es lo mismo pararte en el fango que pararte abajo, pero en una roca. En el fango te puedes hundir. En la roca, aunque estás abajo, ahí te quedas. Y después, el Espíritu te va a levantar. ¿Sí o no? Y hay que tener cuidado porque yo te puse el ejemplo, hay tiempo, el ejemplo de Adán y Eva, pero también te voy a poner el ejemplo de los famosos fariseos. ¿En dónde está la verdad? En la palabra. Y la palabra en el Antiguo Testamento era la ley. ¿Y los fariseos que usaban? ¿Y la usaban como verdad? La usaban
a su conveniencia. Di conmigo, eso se llama legalismo. Y de eso hoy hay mucho legalismo. ¿Quién te lo muestra? El Espíritu Santo, la verdad. De eso te liberas, del legalismo. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquellos fariseos en aquellos tiempos bien religiosos, bien legalistas, usaban la ley. O sea, lo que en aquel entonces era la verdad que Dios les había dado como parte del pacto, ¿no? Las tablas. Y se acuerdan ustedes, no lo digo yo, dicen los que conocen, las leyes eran 10 y ellos le agregaron más de 600 leyes. Entonces ya desde ahí se distorsionó todo, ¿no? Ya eso no era verdad, sino era la versión 650, ¿no? Sí, ya era una diversidad. ¿Y cuál era la intención? Oprimir, manipular. Oprimir es la palabra. O sea, ganar o beneficiarte para poderte encima de otro. Esa es la opresión, la opresión, perdón. Y obvio Jesús lleno del Espíritu Santo lo sabía y no estaba de acuerdo con él. Lee Mateo 23, todo Mateo 23, yo ayer lo leía, está impresionante. Víboras, hipócritas y trácales. Yo creo que es la única vez donde yo digo, ay Padre. Jesús estaba, pero lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y les dijo hasta de lo que se iban a acordar. Y yo capté un versículo que se me hizo muy interesante, porque Jesús había sido muy prudente, pero ese momento fue un momento especial donde para él fue un suficiente, o sea, llegó a un límite y él que es verdad no se podía quedar callado. Y entonces a los fariseos les habla con intensidad, les habla su verdad, de manera frontal, porque así es la palabra. Dice la escritura que la palabra es viva y eficaz y es como una espada de doble filo. Que cuando penetra, discierne todo, penetra todo, ¿no? Los pensamientos, los tuétanos, todo. Y una vez que penetra, no regresa vacía, ¿no? Entonces, no se abstiene y les dice en Mateo 23:3, hay de vosotros, escribas y fariseos, y después les manda un regalito, les dice, hipócritas. Prácticamente porque ustedes conocen la verdad y la verdad la usan a su favor, diciendo, porque cierran el reino de los cielos, pues ellos saben que la verdad, el reino es verdad y en la verdad está el reino, uno de los dos son uno, pero dice, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, es decir, ocultaban lo poquito según mi percepción, porque yo creo que ni ellos mismos entendían realmente. Pienso siempre en este ejemplo de, el que tuvo el encuentro con Jesús, Nicodemo. O sea, con un conocimiento, y Jesús va y le dice, pues sabrás lo que tengas que saber, pero tienes que volver a nacer de nuevo. Y este hombre, como no tenía la revelación, dice, ¿cómo a mi edad me voy a hacer bebé y voy a entrar por el vientre de mi madre? O sea, a ese grado estaban ellos, ¿no? No dejan entrar a los hombres, ni entran ustedes,
ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, por una sencilla razón, porque no reconocían la verdad. Y al no reconocer la verdad, rechazas la verdad. Y la verdad, al no estar en ti, crees más en lo que tú dices creer y saber y aprendiste que en las palabras de Jesús, que son espíritu y que son vida. Y todo lo que tú recibes, te lo crees y crees que es vida, pero realmente es todo lo contrario. ¿Sí o no? Entonces, seamos muy cuidadosos de cometer ese mismo error, que muchas veces podemos creer que con el Espíritu Santo en nosotros y con tantos años en el Evangelio y que con tanta información en nuestro corazón y entendimiento, no vamos a ser tentados o no vamos a llegar a vivir esa condición como cualquier líder religioso. Sobre todo, nosotros estamos muy expuestos a esa situación. Mis ovejas, mi iglesia, mi unción. A lo mejor no lo expones en frente de un equipo, ¿no? Yo anhelo un grupo de alabanza, anhelo ser guiados por adoradores en espíritu y en verdad, pero pues mientras mi Padre no mande y no mande verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, pues puedo contratar un mariachi y los pongo a cantar, pero el espíritu es otra cosa. El día que Dios mande a quien tenga que mandar, pues vamos a seguir siendo guiados mientras cada quien en su entendimiento adore. Y es como, no son exámenes, pero no se trata de que mostremos, pero el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Cuando tú practicas y oras todos los días y te toca participar orando, el Espíritu da testimonio y te dice, este ora todos los días. Este está en su casa y echa brincos y se baña y grita como la chimoltrufia, pero en el Espíritu y en la verdad. De eso se trata. De eso se trata. Y yo sé que va a venir pronto eso, entonces Dios nos libre de esto, porque ya no estamos como Adán y Eva, sino ahora podemos caer como esos fariseos. ¿Sí o no? Vamos a terminar con dos libros. Uno es Santiago, el libro de Santiago que también me encanta. Santiago, el hermano de Jesús, que nos recuerda tanto la verdad de Dios y su perfecta ley. Y dice así, escrito está en 1.23, porque si alguno es, Aldo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Y yo siempre pongo el ejemplo de esto que es importante. Primero, tu primer pensamiento o tu primera reacción en el iniciar del día, ¿cuál es? Quiero suponer que es dar gracias. Yo te comparto lo que hago. Siempre lo hago muy personal, Dios lo sabe, con 4 o 5 palabras. Buenos días, Padre. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por regresar mi alma a mi ser. Gracias por abrir mis ojos. Y declaro que hoy va a ser un día en bendición. Siempre lo hago. Y trato, no siempre lo hago, de leer una palabra. La que el pastor Jaime mande, la de mi devocional, o la que tendríamos que estar mandando respecto al tema de verdad. Pero ¿de qué me sirve que yo la oiga y no la medite? Y eso me pasa mucho, lo confieso.
Y luego son las 12 del día, a las 3 de la tarde, y digo, ¿qué leí? ¿Qué me dijo mi papá? Y luego andamos contestando y metiéndonos y metiéndonos y metiéndonos. Un versículo. O sea, deja que Dios, date el tiempo para que Dios te hable, te lo muestre, te dé vida y te libere, y te lo selle en tu espíritu. Por eso me encantó este versículo que dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, por qué no nos hacemos hacedores de ellas? Porque no la meditamos. No la meditamos, nada más la leemos, la contestamos y ahí nos vemos. O peor aún, ni la buscamos la palabra. Entonces sí es importante buscar, oír la palabra y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a ser hacedores de ella. Es una buena forma de poder decir a Dios, Padre, en la noche y al día, enséñame a anhelar lo que dice el Salmo 1, a deleitarme de día y de noche en tu palabra. Porque estaría plantado, ¿no? Como árbol junto a corrientes de agua. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, el que oye y no hace, dice fuertemente, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, está escrito en Santiago, eso es fuerte, ¿no? Imagínate considerarte a ti mismo y luego irte y luego olvidarte de cómo eras. O sea, y nos pasa, ¿eh? O sea, si con la palabra te pasa, las mujeres han de decir, ¿qué labial, qué color de labial me puse? ¿Qué zapatos traigo? Y te acuerdas porque te agachas y dices, ay, me puse los negros. Y cuando estás más despistado, de repente, a mí me llegó a pasar, ¿eh? No voy a quemar a nadie. Te pones un azul y un café. ¿Nunca te ha pasado? No te sales descalzo porque cuando sales pisas tierrita o pisas frío y dices, no me regreso. Y a todos nos pasa. A mí me llegó a pasar en la escuela que me salí sin peinarme. O sea, es esto, es verte en un espejo en rostro natural y decir, ¿por qué te ves al espejo? Porque quieres verte. Pero imagínate, ya que te ves al espejo y dices, ya me combina, ya me veo como me quiero ver, ya soy quien soy, qué bonito soy, qué bonito cómo me veo. Y luego que en la tarde te olvides qué traes y cómo te ves. Y hasta en el contrario que digas, no me siento como lo que yo quería expresar de frente al espejo. Eso es lo que está diciendo. Te olvidas cómo eras. Pero dice el siguiente versículo más, el que mira atentamente en la ley perfecta o en la perfecta ley y advierte. Fíjate cómo es la verdad. La de la libertad. Wow. Yo que recibo hoy, Dios es perfecto, Jesús es perfecto, la verdad es perfecta, es una ley y te libera o no te libera. Es lo que está diciendo. Entonces, si tú miras Jesús, escuchas Jesús, eres libre por Jesús y permaneces en su palabra, o sea, perseveras en ella, no solamente siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow. ¿Consuela o no consuela? O sea, en pocas palabras, hacedor de la obra es ir a pregonar libertad a los cautivos. Todo eso que leímos no se refiere nada más a lo físico, se refiere a lo espiritual, al que está paralizado, está físicamente en condiciones, pero está paralizado porque el temor lo tiene atemorizado, o porque cree que todo es tinieblas y no ve la luz, está ciego. Hay unos que están cojos, hay unos que están lisiados, hay unos enfermos. Es espiritualmente. Y lo único que les va a poder dar vida y libertad va a ser la palabra. Las palabras de Jesús que son espíritu y que son vida. Ponte de pie, vamos a despedirnos. Dice este versículo hermosamente, Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Fíjate lo que te pide Dios el día de hoy. Nos pide Dios. Despojémonos. Despojémonos. El que dice que no peca o que no ha pecado, está mintiendo. Entonces, el chiquitito, poquitito, el que no has entregado, decía Julio con mucha verdad, guiado del Espíritu Santo. La Escritura dice que solo hay un pecado, ¿se acuerdan que les decía que no es perdonado cuando blasfemas contra el Espíritu Santo? Pero Julio de parte de Dios decía también el Espíritu que no reconoces, perdón, el pecado que no reconoces, pues no es perdonado. Entonces, por algo en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados. Todos los días hay que irse a poner a cuentas con nuestro Padre. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo les decía, tú pecas y mientes y es un ciclo, y mentira tras mentira tras mentira. Y luego, como es nuestro hermano Dios, nuestro hermoso Dios, perdón, y corramos con paciencia. ¿Qué es eso? O sea, corre, pero con paciencia. Pues échate un maratón, no te canses. La carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la clave? Y esto llévatelo de parte de Dios. Puestos los ojos en la verdad, en Jesús. No en el fariseo, no en la tentación, no en el enemigo, no en tu voz, sino en el autor y consumador de la fe. ¿Estás de acuerdo? Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a dar gracias por hoy. Padre, gracias porque hoy has continuado hablando tu verdad. Y sabemos que tú eres vida, pero también tu verdad nos lleva a libertad. Damos gracias por lo privilegiados y lo especiales que nos hace sentir, por no olvidarte de nosotros y por todos los días traer esa porción como el maná de aquellos días para alimentar nuestro espíritu y fortalecernos como hijos y hermanos que somos en tu familia, mi Dios y Jesús, para seguir siendo perfeccionados
a la semejanza de ese varón perfecto que eres tú, Jesús. Gracias, papito, porque tú nos has dado un regalo invaluable que es el Espíritu Santo, el cual hoy está sobre nosotros y nos da el privilegio y la posibilidad de seguir participando en extender tu reino y llevar libertad a los ciegos, a los cojos, a los enfermos, a los que están oprimidos y viven en tinieblas, mi Dios, a los que creen en su propia voz, a los que viven atrapados en mentiras y en el mundo, en sus deleites, en sus gustos, en sus placeres. Gracias, Padre, porque hoy tu palabra ha sido frontal y sé que tú has trabajado en nuestro corazón y lo has labrado durante la semana para poder permitir que esta palabra sea una semilla que has sembrado en cada uno de nosotros y que en su tiempo crecerá y madurará y producirá mucho fruto, mi Dios. Gracias porque tus promesas nunca cambian, tus promesas solo tú las vas a poder cumplir. Gracias porque tú fortaleces y aumentas nuestra fe, revelándonos que tú no tienes sombra ni variación, que no eres hombre para mentir, que lo que tú prometes lo cumples y que no hay duda en nuestro entendimiento. Gracias, papito, porque tú revelas cada trampa, cada arma que se intenta levantar en contra de nosotros. Y declaramos que nos hacemos a través de tu poder invisibles ante los ojos del enemigo, mi Dios, el cual no tiene suerte ni parte para poder no solamente maquilar, sino ni siquiera acercarse a nosotros, Padre, y a nuestras generaciones, para que tu obra siga cumpliéndose y perfeccionándose y fortaleciéndose en nosotros. Gracias, papito, porque este lugar está lleno de tu presencia y seguimos rogando y orando para que los que no han estado no se pierdan, Padre, y que durante la semana en donde andemos nos sigas haciendo sal y luz en medio de las tinieblas. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que incline su oído sobre ti y ponga en ti paz. Bonito domingo.